Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué alegría esta plaza a reventar. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo. Gracias de corazón. Mirad, yo tengo que empezar presumiendo de Córdoba. No me queda otra. Córdoba es una provincia espectacular. No tiene nada que envidiar a ninguna provincia de España y si alguien se siente ofendido, le pido disculpas, pero así lo siento. La capital tiene 4 declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, algo que no tiene ninguna ciudad en el mundo. Nuestra provincia tiene un patrimonio histórico, una gastronomía, una naturaleza, tiene caza, tiene muchos cazadores, tierra fértil, gente honesta, gente valiente, gente valiente. Pero, desgraciadamente, eso es lo que no han podido cargarse los políticos del Partido Popular y el Partido Socialista. Ahora viene la cruda realidad. Ahora viene lo que estamos sufriendo y padeciendo por culpa de políticas nefastas. Córdoba tiene 3 de los barrios más pobres de España. Entre los 15 barrios más pobres de España, 3, desgraciadamente, están en Córdoba. Pero, sobre todo, hay muchos barrios de clase media, barrios de toda la vida, donde ya la gente no se reconoce, donde da miedo salir a la calle, donde no se puede vivir, como consecuencia también de las políticas de puertas abiertas de Partido Socialista y Partido Popular en Andalucía y en toda España. Estamos en pleno corazón de la ciudad, en pleno centro comercial de Córdoba. Raro es el día que un comercio no echa una persiana porque les asfixian a impuestos, no encuentran apoyo y no se les permite trabajar. Los autónomos no tienen derechos, solo obligaciones. Solo obligaciones, tienen menos derechos que sus propios empleados. Hay dinero para todo, menos para los de casa que necesitan apoyo para poder trabajar. Hay dinero para los de fuera, pero no hay dinero, por ejemplo, para los abogados afectados por la mutualidad, a los que desde aquí mando un abrazo porque solo Vox ha dado la cara por ellos en toda España. Pero Partido Popular y Partido Socialista lo tapan y lo maquillan todo y creen que las cosas se solucionan con 4 ayudas. En vivienda ya no hay quien compre una casa en Córdoba, un sitio donde antes la gente venía a trabajar por la calidad de vida que se ofrecía. Es imposible comprar una vivienda. Es cierto que se han disparado los costes, pero la realidad es que se paga más de un 35% del coste de una vivienda en impuestos. Los promotores y los constructores tienen que empezar a pagar impuestos antes de empezar a poner un ladrillo. Y encima se les trata como si fueran delincuentes. En sanidad hay que hablar de los pacientes, de gente que muere en Andalucía esperando una cita con un especialista y esperando una cirugía. Pero también hay que hablar de los profesionales, los sanitarios y los no sanitarios, que la están pasando canutas, porque son la primera cara que ve la gente y no hay un solo día sin que haya una agresión. Hoy, en Cabra, una médico ha sufrido una agresión. Todo nuestro apoyo, también pelearemos por ellos, igual que por todos y cada uno de los enfermos que la están pasando canutas por culpa del Partido Popular. Y nos dicen encima, con toda la cara, que están gastando el doble. Y yo les digo, pues a tu casa, porque si encima estamos pagando el doble por unos servicios que son infinitamente peores, tú no vales para gestionar. Estás haciendo un daño irreparable y estamos pagando más que nunca por servicios tercermundistas. En dependencia, ¿quién no conoce un caso, una abuela, una madre, con una pensión no contributiva de 580 euros viviendo en un pueblo? Hace unos días, Juanma Moreno, el del corazón, ha contratado 4,5 millones de euros para mantener a 24 menas solo en Córdoba los próximos 3 años. 4,5 millones de euros. Si eso lo multiplicamos por 8 provincias, estamos hablando de 30, 40 millones de euros para mantener a menas y luego no hay dinero para la dependencia. Y hay 50.000 personas esperando y 7.000 mayores mueren en Andalucía sin que se hayan dignado a prestarles ni la más mínima ayuda. Pero no les da vergüenza plantarse delante nuestra a volver a engañarnos. Son una auténtica estafa. Son lo mismo, Partido Popular y Partido Socialista. Son lo mismo. En infraestructuras quieren que la gente viva en los pueblos. Con ese tonito cursi le llaman la España vaciada. España vaciada. La España machacada y la España que vive maltratada. En Pozoblanco, en el norte de Córdoba, 80.000 personas han estado un año sin agua potable por culpa de la falta de infraestructuras hidráulicas. Las carreteras va uno jugándose la vida.
se tarda 1 hora en recorrer distancias de 60 kilómetros porque no se invierte un duro en lo importante. Y hay dinero para que los políticos vivan bien y para el estado de su bienestar. Con Vox se acabó. Se acabó. Y nuestro campo. ¿Qué decir en Córdoba del campo? Si tenemos una provincia rica, con una cantidad de olivos, unas denominaciones de origen, unos agricultores que son una auténtica joya. Son nuestras raíces, nuestro origen, nuestra gente. Son los que mantienen vivos los pueblos y están ahogados en papeles, tratados como delincuentes, trabajando de sol a sol para no llegar a fin de mes. Si quieren que la gente viva en los pueblos, que defiendan a los pueblos y que defiendan a los agricultores. Cada olivo que arranca Juanma Moreno nos está arrancando un trocito de nuestra alma. No se lo vamos a permitir. Ni un olivo más fuera para que venga un oligarca de Bruselas a poner sus placas solares. Esta, desgraciadamente, es nuestra realidad. Y encima vienen a venderte estabilidad. Claro, la suya, si viven fenomenal los políticos del Partido Popular. No quieren cambios, quieren seguir igual. O sea, ¿con qué cara viene una persona a venderte un proyecto de ilusión para el futuro diciéndote que no va a cambiar nada porque todo va fenomenal? Que va fenomenal. Claro, les va fenomenal a ellos y a los miles de enchufados que tienen en Andalucía a costa del dinero público y de los impuestos que pagan las clases medias. Insisto, con Vox se acabó. Ni un duro más para algo que no sea importante y para nuestra gente. Se acabó. Recorte de gasto político al máximo para bajar impuestos, porque eso es lo que de verdad ayuda a las clases medias y lo que crea empleo. Ni un duro para los que no hayan aportado nada mientras haya una sola casa de los nuestros con penas y con necesidades en nuestros barrios. Ni un duro, pero ni uno, ¿eh? Y mejor sanidad, mejores infraestructuras, atención a nuestros mayores y viviendas dignas a precio asequible. Un futuro ilusionante para todos. Prioridad nacional el 17 de mayo. Demos un paso al frente, seamos valientes, votar como pensáis, votar a Vox. Gracias. Que es que como Pepa es de casa, Pepa Millán, sabéis que es cordobesa, portavoz nacional, yo ya como en casa digo, venga, te toca. Pues nada, Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, con vosotros, cordobesa, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos, queridos cordobeses, queridos paisanos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde acompañándonos. Paula, no pidas perdón porque si Córdoba es una de las ciudades más bellas del mundo, se dice y punto. Reconozco que aquí, en mi tierra y a los pies del gran capitán, las palabras pesan siempre un poco más. Porque este sitio no es un mero escenario. Este sitio es un recordatorio de que hubo un tiempo en el que la palabra servir no era un mero eslogan. Y eso vosotros lo sabéis bien. No hace falta ser político o tener grandes responsabilidades públicas. Era una forma de entender la vida y eso vosotros lo sabéis muy bien porque sois vosotros quienes servís a vuestras familias, a vuestra casa, a vuestro trabajo. Sois vosotros, cada uno de vosotros, los que dignificáis el trabajo de la vida diaria. Autónomos, trabajadores, amas de casa, abuelos que cuidáis de vuestras familias, jóvenes que estáis estudiando y hoy estáis labrando un futuro mejor. Y a pesar de todo eso, os sentís abandonados y sentís cómo la vida, que está cada vez peor, va por un lado y el relato triunfalista del Gobierno va por otro. Y también sabéis lo que cuestan las cosas. Sabéis que ante la falsa solidaridad del Gobierno, los vuestros van primero. Sabéis que cuando hacéis las cuentas de vuestra casa, tenéis que administrar lo que hay y que no se puede malgastar el dinero. Sabéis que queréis la mejor educación para vuestros hijos, que puedan disfrutar en libertad de las mismas tradiciones que vosotros habéis disfrutado y que también les podáis enseñar, por ejemplo, quién fue este hombre, Gonzalo Fernández de Córdoba. Por eso quiero que miréis bien.
Quiero que miréis bien esta plaza de las Tendillas, porque aquí está la verdadera Andalucía, aquí está España, y no la que dicen representar todos esos partidos que se han aprovechado de vuestra buena voluntad para llegar al poder y luego no hacer nada o hacerlo mal. Por eso, porque vosotros sabéis todo esto, es con vosotros con quienes queremos llegar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España un día. Tenemos el beneficio de la experiencia para saber lo que hay. No hace falta que yo os lo cuente, ni tampoco he venido aquí a relataros lo que vosotros padecéis en vuestras propias carnes y veis con vuestros propios ojos. Unos han estado 37 años en Andalucía, encadenando corrupción, enchufismo, paro, escándalos, los privilegios de unos pocos frente al sufrimiento de las familias andaluzas. Y ahora lo están reproduciendo en la Moncloa, utilizando los tribunales que son de todos los españoles para anularle la sentencia a los que nos robaron a todos los andaluces 680 millones de euros, firmando esos acuerdos vergonzosos en Europa, para hacerle la vida imposible a los agricultores y ganaderos, para convertirlos en españoles de segunda, porque total, a ellos no les afecta, o al menos eso creen ellos, condenando a los jóvenes a tener que estudiar fuera, jóvenes cordobeses que tienen que dejar su casa y su tierra en busca de un futuro mejor porque aquí no tienen las oportunidades suficientes. Escándalos todos los días, corrupción todos los días, y aquí se sufre, y hemos llegado a un punto en el que ojalá la única corrupción que padeciéramos fuera la económica. También hay corrupción política y moral, cuando se trabaja todos los días para enfrentar a los españoles los unos con los otros, cuando se usa la maquinaria del Estado, el Estado que han levantado con mucho esfuerzo nuestros padres y nuestros abuelos para ejecutar un proceso de sustitución poblacional, porque ahora resulta que los españoles le estorbamos al Gobierno, cuando se gasta nuestro dinero en observatorios para perseguir piropos, pero no se pone ni un euro para mejorar las infraestructuras de los trenes en Córdoba, o dejan a nuestros guardias civiles vendidos frente al narco en el estrecho de Gibraltar, en Huelva o en la costa de Cádiz. Estamos hartos de que la gente buena, de que los inocentes tengan que dar su vida por culpa de la desidia de este Gobierno, mientras los malos se van de rositas. Y estamos hartos de la corrupción y de la cobarde corrección política frente a todo esto. De los que callan y compran sus políticas por miedo a parecer radicales o que les vayan a decir que son vulgares, mientras os insultan. Esos que se supone que deberían hacer frente al Gobierno y que nos han mentido prometiendo un cambio que nunca llegó, os están mintiendo, porque cuando vosotros decidís no callaros y venir a este mitin hoy, a este acto político, para denunciar todo lo que os están haciendo, para denunciar que vuestro dinero está en la corrupción del Gobierno y no en Adamuz, para denunciar que la seguridad está en los dispositivos policiales que tienen que montar los ministros porque no pueden poner un pie en la calle, en lugar de en las calles asediadas por la inmigración ilegal en la que están de acuerdo todos los partidos políticos. Cuando vosotros tenéis la valentía de plantaros aquí hoy para denunciar todo eso, os dicen que hay que ser más moderado, que no hay que decir esto o lo otro, porque la ley no permite esto o lo otro. Se querrán referir a la misma ley que hoy pone en la calle a los violadores, a la misma ley que hoy permite la regularización masiva de la inmigración ilegal, o a la misma ley que permite que se den golpes de Estado sin que haya ninguna consecuencia. Así que esto de la ley está muy bien, pero por encima hay otras cosas, los principios más elementales que han abandonado todos, la unidad de los andaluces, la unidad de los españoles, la prosperidad de las familias y la seguridad de los españoles, la protección de nuestra identidad como pueblo, todo eso lo han olvidado y nos han traicionado. Por eso, nosotros, frente a la anti-España, que hoy representa un Gobierno necio, y frente a la tibieza de quienes nos prometían traer un cambio en Andalucía, os decimos que nosotros nos comprometemos a que no nos vamos a limitar a lloriquear sobre la ceniza de la España que pretenden dejarnos, que no nos vamos a limitar a gestionar la terrible herencia socialista, que aquí lo que hace falta es construir una
Andalucía y una España nueva y decente, porque a pesar de todo, España aún no está rota. Y yo sé que todos vosotros estáis muy cansados y que conocéis a mucha gente que ya no quiere saber nada de la política, y lo entendemos, porque se está haciendo mucho mal. Pero tenemos dos opciones. Podemos seguir lamentándonos o podemos aprovechar la oportunidad que tenemos el próximo día 17 para cambiar lo que no funciona por lo que sí funciona, para imponer el sentido común y para decir que la prioridad nacional es lo lógico y lo normal en cualquier país del mundo, y evitar, en la medida de lo posible, que el daño que está haciendo el Partido Socialista al frente del Gobierno de España llegue a los andaluces y Andalucía. Así que termino como empecé. Quiero daros las gracias a todos vosotros por estar aquí hoy con nosotros, acompañando a nuestro candidato y por defender con valentía vuestros principios estando hoy aquí, aunque no sea fácil, pero nada que merezca la pena lo es. Así que os pido otra vez que contempléis esta plaza presidida por el monumento a un hombre que no pidió permiso a la decadencia de su pueblo, para que sepáis que vosotros también pertenecéis a esa misma estirpe valiente y que hoy los andaluces necesitamos recuperar la España que nos han robado, y con valentía y convenciendo a todos los que nos rodean seamos capaces de conquistar un futuro para nuestros hijos con la misma determinación con la que este hombre, Gonzalo Fernández de Córdoba, un cordobés, conquistó la gloria para España. ¡Viva Córdoba y viva España! Y ahora os dejo con la persona que va a hacer posible todo esto que estamos diciendo, recorriéndonos todos los pueblos de España y todas las provincias de Andalucía. La persona que va a llevar esto a la Junta de Andalucía, Manolo Gavira. ¡Venga fuerte, Córdoba! ¡Arriba las banderas! ¡Que sepan que estamos aquí hoy ya! ¡Venga! ¡Que vean las banderas de España! ¡Que sepan que estamos aquí! ¡Viva España! Ya queda poco para que el cambio de rumbo llegue a Andalucía, para que el sentido común de los andaluces llegue a la Junta de Andalucía. Ya quedan unos poquitos días. Y están nerviosos, tienen miedo. Pero a mí me gustaría empezar hoy contestando algo que todos vosotros visteis ayer. Ayer, la delegada de la mafia de la corrupción de Sánchez en Andalucía, la señora Montero, la representante de Sánchez en Andalucía, pues vino a decir pues la representante de Sánchez en Andalucía, la señora Montero, dijo que Jerónimo y Germán, esos dos guardias civiles, habían tenido un accidente laboral. No se puede ser más canalla, más miserable y más cobarde. Montero, no fue un accidente laboral, fue un asesinato. Dilo abiertamente, eso fue lo que pasó en Huelva el otro día. Un asesinato, no un accidente laboral. Y fueron asesinados por leyes y por políticos como tú, Montero, como Sánchez y como Marlaska,
que con sus leyes y con no dejarlos actuar, les tienen las manos atadas. Esto que ha pasado es porque el gobierno de España es un gobierno traidor y no quiere nuestra seguridad, ni quiere la seguridad de nuestros guardias, no la quiere. Y lo vamos a denunciar y lo vamos a decir, que son unos cobardes y unos traidores. Y el narco solo tiene dos opciones: o el alto o el plomo, o el alto o el plomo. No hay otra. O se paran o acaban en el fondo del mar. No hay otra. Hay que ser miserable para escuchar lo que escuchamos ayer, todos los andaluces y todos los españoles. ¡Viva! ¡Viva! Y ahora también le vamos a contestar al otro, que por cierto, no dijo nada. Allí empezó la izquierda a hablar de accidentes laborales y el señor Moreno, finito, la boquita cerrada, porque es que ni tiene claro lo que defiende. Pues vamos a decirle a Moreno Bonilla también, que ya no es tan simpático, ya está nervioso, está nervioso, muy nervioso. Pues en vez de atacar a Sánchez, en vez de atacar a Montero, en vez de atacar a la mafia, la corrupción que hay en el gobierno de nuestra nación, se puso a atacar a Vox. Es que se equivocan de enemigo. Es que más torpe no se puede ser. Pues nos vino a decir que bueno, que nosotros teníamos que haber suspendido la campaña. Claro. Cara dura y poca memoria. Porque fue él, cuando asesinaron, que no fue un accidente laboral, cuando asesinaron a Miguel Ángel y a David en Barbate, fue él el que se fue a hacer campaña a las elecciones gallegas. Es que esto es lo que hay en el gobierno de Andalucía. Y no se acuerda Moreno Bonilla, como cuando pasó la tragedia aquí en Adamuz, cuando decretó ese luto, aprovechó para subirse el sueldo. Este es Moreno Bonilla. Así que le vamos a decir a unos y a otros que lecciones cero, que de suspender la campaña nada, que suspendan las políticas que hacen que asesinen a guardias civiles, que ya estamos cansados, que siempre ganen los malos y que siempre pierdan los buenos. Ya estamos cansados de eso. Y nosotros no vamos a parar hasta que nuestros guardias se puedan defender. No vamos a parar. No vamos a parar hasta que puedan actuar. Porque la Guardia Civil en una tarde, acaba con el narcotráfico. Pero para eso hay que dejarlos trabajar. Y ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, cuando ha tenido oportunidad, les han dejado. Y las consecuencias las sufrimos los andaluces y los españoles. Y no vamos a parar hasta que los malos acaben en la cárcel o acaben siendo comida de los peces. Hasta ahí no vamos a parar, vamos a seguir. Y Andalucía se merece tener un gobierno valiente, un gobierno que se moje, un gobierno que no agache la cabeza, un gobierno que no se ponga de perfil, un gobierno, y lo digo en Córdoba, un gobierno que no diga lo que dijo el señor Moreno Bonilla cuando pasó la tragedia de Adamuz. Que dijo que no había nada que reprochar a nadie. ¿Cómo que no hay nada que reprochar a nadie? ¿Cómo que no hay nada que reprochar a Sánchez?
¿Cómo que no hay nada que reprochar a Puente? ¿Cómo? Si es que los socialistas metieron a sus amigas prostitutas en la empresa que tenía que garantizar la seguridad de las vías. ¿Cómo se puede ser tan desahogado? Que se tapan entre ellos, que se tapan entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros, Vox no va a parar, ni vamos a parar hasta que nuestros guardias se puedan defender, ni vamos a parar hasta que los malos acaben en la cárcel o en el fondo del mar, ni vamos a parar hasta que Sánchez acabe en el banquillo de los acusados, hasta que se sepa toda la verdad y hasta que paguen por todo lo que están haciendo en nuestra nación. Cordobeses, andaluces, españoles, el próximo 17 de mayo, la mafia, la corrupción, Sánchez, Montero y la chuma de la izquierda que la rodea, no tiene nada que hacer en estas elecciones. No tiene nada que hacer, de verdad. No van a volver. Perded cuidado, no lo van a hacer. Lo del 17 de mayo va de tener un gobierno valiente o de tener un gobierno que no se moje. De tener un gobierno que no le importa meterse en lío o tener un gobierno simpático, pero que hace que los andaluces seamos los últimos, los penúltimos. Y nosotros en Vox pensamos que los cordobeses, que los andaluces y que los españoles nos merecemos tener un gobierno valiente, un gobierno fuerte, un gobierno que se moje, un gobierno que ponga a Andalucía la primera región de España, porque podemos serlo, con el apoyo de todos vosotros podemos serlo. Nos merecemos tener un gobierno donde los españoles sean lo primero. Se acabó ser los últimos de la cola. Se acabó las ayudas primero para los españoles. El acceso a la vivienda primero para los españoles. Ya está bien. Y vamos también a defender de verdad a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores, a nuestro sector primario, frente a todo eso que les hace la vida imposible. Ya se va a acabar tener que aguantar que nuestros productores estén castigados por las políticas que vienen de Bruselas. Se acabó por tener que aguantar la competencia desleal del norte de África o ahora del Mercosur. Se acabó también. Y queremos un gobierno en Andalucía que nos devuelva la tranquilidad, la prosperidad y la seguridad en nuestros barrios, que esa inmigración masiva está poniendo en peligro. Se acabó la inmigración masiva en España y en Andalucía. Se acabó de una vez por todas. Y queremos tener un gobierno que se apriete el cinturón, que se le apriete de verdad, que paguemos menos impuestos, que con Montero ya estamos saqueados suficiente. Un gobierno que haga que tengamos mejores servicios públicos y que haga que se resuelvan los problemas que tenemos en la vivienda y en la atención sanitaria. Y necesitamos un gobierno, de una vez por todas, que defienda algo que es muy sencillo de entender y que no es ni de izquierda ni de derecha, que defienda el sentido común. Y eso es lo que nos jugamos el 17 de mayo. Pero no solo el 17 de mayo. Nos lo vamos a jugar también dentro de unos pocos meses. Ojalá pocos, pero dentro de unos pocos meses. Y vamos a llevar el sentido común de Andalucía a la Junta de Andalucía y pasará el 17 de mayo. Y vamos a llevar el sentido común de todos los españoles al gobierno de la nación, al gobierno de España. Y tendremos por fin los españoles el presidente que nos merecemos, que no es otro que Santiago Abascal. Gracias, Córdoba. ¡Arriba España!
Bueno, muchas gracias a todos. Permitidme que comience haciendo un poquito de memoria y de historia pequeña de Vox, porque no es la primera vez que estoy en Córdoba, pero sí es, creo que, la segunda vez que estoy en esta plaza. Y había estado en esta plaza hace 10 años, reunido con los fieles de Vox, que eran 20. En aquel bar, creo que se llamaba el Bar Siena entonces. Y ahí hay unas escaleras hacia abajo y una sala, y allí cabíamos todos, incluso sobraban sillas. Entonces, después de que tantos tertulianos, agoreros y adversarios políticos anuncian nuestra derrota, nuestra desaparición, pues uno ve estas plazas llenas, que creo que significan algo, por toda España y por toda Andalucía, y piensa que las cosas van bien, piensa que en España hay esperanza. Y yo, sobre todo, tengo que daros las gracias, porque ha habido momentos en los que era muy difícil llevar la antorcha y continuar adelante, pero últimamente lo hacéis muy fácil. A pesar de los ataques, de las difamaciones y de las mentiras que se publican sobre nosotros, yo he de decir que vuestro aliento y vuestra presencia hoy aquí, que significa sin ninguna duda algo para el 17 de mayo, es algo muy importante para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad es que llevo recorriendo España de elección en elección con algunos de los que están aquí desde hace bastantes meses y pasando poco por casa. Muchas gracias. Perdonad, que... Bueno, os agradezco este recibimiento distendido porque con motivo nos habíamos puesto muy serios, ¿verdad? Tanto Pepa como Manolo y yo también, pero he de decir que en este recorrer España y Andalucía yo siempre aprendo algo nuevo y no solo escucho problemas reales. Hoy he aprendido que no hay que meterse en cosas de fútbol. Porque un amigo me regaló una camiseta con mi nombre y se me ha ocurrido ponérmela y me parece que hay otros muy enfadados. Entonces yo, que no creo nada en la corrección política, es decir que sí creo en la corrección futbolística. Entonces yo, para que lo sepáis, soy de todos los equipos españoles que no atacan a España, que defienden a España. Así que, si hay por ahí alguno un poco ofendido, que me haga el número 10 o el que quiera en otra camiseta y disculpadme que yo en esto pues no me moje, la verdad, porque ya nos mojamos mucho en otras cosas. Así que alguna licencia nos tenéis que conceder. Decía que en este recorrer Andalucía hemos hablado mucho en las plazas, en las calles, y hemos escuchado aún más. Y por eso tenemos tan claro qué es lo que está pasando en España y qué es lo que preocupa a nuestros compatriotas. Por eso estas plazas están llenas y el resto de los mítines de otros partidos están llenos de figurantes y de gente que viene en autobús con un bocadillo. Vosotros habéis venido aquí por vuestro propio pie, sin que nadie os obligue, sin que os mueva un sueldo de un partido político. Estáis aquí por convicción. Y llevamos mucho tiempo escuchando esos problemas reales de todo tipo. Hemos escuchado el grito de los autónomos, de los agricultores, de los jóvenes, que no voy a decir que han perdido la esperanza en el futuro, porque están aquí con nosotros y eso representa una esperanza para ellos y para nosotros, pero realmente ven las cosas muy negras, muy oscuras. Hoy en Nerja una chica jovencísima me decía, por favor, ganad cuanto antes, porque no puedo salir sola a caminar por mi propio pueblo. Y digo, ¿pero por qué? Dice, pues por los de siempre, por los que incomodan a las mujeres, por esos que están viniendo en manadas y manadas, por esos a los que se les ha abierto las puertas, se les ha dado las ayudas, se les ha dado las casas y se les ha dado lo que corresponde a los españoles y lo que necesitan los españoles y lo que necesita la juventud española. ¿Y cómo lo agradecen algunos de ellos? Delinquiendo, acosando, dando navajazos o violando. Que sepan que tenemos respuestas para ellos y son respuestas que no les van a gustar. Y somos los únicos que ofrecemos esas respuestas. De hecho, tengo tan claro que estamos defendiendo en solitario los problemas reales de los españoles y dando respuestas que ayer cuando veía el debate y escuchaba a Manolo decía, es el único candidato que está hablando de verdad de lo que le importa a la gente. Solo Manolo Gavira hablaba de las consecuencias de la invasión migratoria, de los problemas de inseguridad, del colapso de la sanidad, del colapso del mercado de la vivienda. Solo Manolo Gavira hablaba del fanatismo verde y de Mercosur que condenan a muerte al campo, a los agricultores y ganaderos. Solo Manolo Gavira hablaba del abuso fiscal de unos y de otros.
de las Monteros y de los Montoros, de los socialistas azules y de los socialistas rojos, que a la hora de bajar impuestos siempre nos dicen a los españoles, si te he visto no me acuerdo. Y solo Manolo Gavira hablaba de las políticas energéticas suicidas, de esas que están usando para condenarnos a arrancar olivos y a poner placas solares y después que se nos apague el país, que es exactamente por el fanatismo climático de unos y de otros. Y mientras Manolo hablaba de los problemas reales, por suerte tenemos esas oportunidades en esos debates para que los vean algunas personas. No lo ve demasiada gente. Nos gustaría que lo hubieran visto más personas porque probablemente tendríamos más apoyos. Muchas personas lo pueden escuchar en estas plazas. Pero no encontramos todos los canales para mostrar a los andaluces que de verdad estamos defendiendo sus intereses y sus preocupaciones en solitario. Tan en solitario que hoy mismo veíamos a Pedro Sánchez con uno de estos prebostes del globalismo que no es ejemplo de nada ni en su pasado ni en su presente, uno de esos que nos quieren quitar libertades con la excusa de cualquier epidemia, y eso ya lo hemos vivido en España, elogiando a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez, muy ufano como siempre, haciendo desfilar a sus amigos internacionales con el dinero de los impuestos de los españoles, diciendo esto lo hemos hecho, lo de invitar aquí a entrar a una epidemia, por razones de legalidad y de moralidad. En la boca de Pedro Sánchez las palabras legalidad y moralidad están ensuciadas en basura. Pedro Sánchez no tiene palabra, Pedro Sánchez no tiene ninguna convicción moral y Pedro Sánchez ha demostrado que es capaz de pasar por encima de todas las leyes, incluso para poner en la calle a los golpistas y a los enemigos de España y a los corruptos que robaron a los andaluces. Pero ya sabemos por qué ahora... Bueno, Pedro, esta es la cuarta en esta tarde. No seré yo quien reproche la indignación sana y justa del pueblo español, tan harto de un presidente que ha mentido, ha traicionado, ha engañado y se ha corrompido. Pero lo cierto es que esto del barco, más allá de las consecuencias sanitarias que pueda tener para los españoles, ya lo sabremos, es solo una estratagema para que no se hable de sus corrupciones y de la muerte que ha traído a los españoles en La Dana, en Adamuz, con el apagón y también a nuestros servidores públicos. Lo único que busca es que no se hable de que tiene a todo el entorno imputado y de que sus políticas no solo nos arruinan, sino que provocan la muerte de los compatriotas. Y como nosotros lo sabemos, pues lo que vamos a hacer es hablar de estas cosas hoy otra vez aquí. Y por otro lado, teníamos al señor Juanma Moreno, que ayer tampoco hablaba de problemas reales y podía haber confrontado en algo con Manolo Gavira para decir por qué no está de acuerdo en combatir las regularizaciones masivas, las nacionalizaciones de Pedro Sánchez, por qué no se quiere oponer a las políticas del fanatismo climático y verde, o por qué no quiere bajar los impuestos de verdad. En lugar de eso se le ocurrió que era una buena estrategia reprocharle a Manolo y a mí que estuviéramos en un atril hablando de política cuando se estaba produciendo un funeral de guardias civiles y que no suspendiéramos la campaña. Yo he de decir que Juanma Moreno ha dicho muchas cosas en esta campaña que no me gustan. Pero bueno, nos las tomamos con deportividad. Esta no. Esta no. Yo he ido a muchos funerales de guardias civiles, de policías, de militares, caídos bajo las garras del terrorismo separatista. Y he visto ahí a los políticos, siempre con sus trajes oscuros, sus corbatas y sus caras compungidas haciendo de plañideras. Pero después no he visto en los parlamentos las políticas adecuadas para perseguir al terrorismo. Igual que ahora les vemos con los lutos y con los funerales, pero luego no hacen las políticas adecuadas para hundir a los narcos en el fondo del mar y condenan a la muerte a los servidores públicos. Así que no se le vuelva a ocurrir hacernos un reproche hipócrita y además torpe, porque es él el que en otras ocasiones decidió que no había que hacer lutos y ahora sí, porque consideraba que le venía bien para una campaña electoral. Lo que ocurre es que se ha encontrado enfrente con nosotros. Y a nosotros no nos asusta ningún político de estos de los de antes con sus malas artes. Y ahora vamos a hacer un luto y a ver si los de Vox se callan y dejan de decir sus cosas durante 4 o 5 días. Pues no, con los guardias civiles muertos vamos a hablar más alto y más claro, en defensa de la Guardia Civil, en defensa de nuestros compatriotas y en defensa de sus familias a las que respetamos como nadie. Y lo que pedimos es que los políticos que quieran sacarse las fotos en los funerales, bien,
que vayan si quieren, pero después que hagan lo adecuado en los parlamentos y que le den las manos libres a los guardias civiles para defendernos y para poder defender su propia vida, y que lleguen a casa y puedan dar un beso en la frente a sus hijos. Así que, Juanma, así que, señor Moreno, discuta con nosotros de lo que quiera, pero por aquí no, ¿eh? Por aquí no. Porque, claro, hablan de estas cosas y Sánchez de sus porquerías y no se habla de lo urgente y de lo importante. ¿Dónde está la respuesta de los políticos, de unos y de otros, al problema de la sanidad colapsada en toda España y también en Andalucía? ¿Dónde están las respuestas del PP y PSOE al cribado del cáncer que ha ocasionado la muerte y la enfermedad para muchas mujeres en Andalucía? ¿Dónde están las respuestas de unos y de otros a las políticas de vivienda que necesitan los jóvenes para independizarse de sus padres, para que con un salario mejor que los que hay ahora puedan comprar una vivienda y puedan formar una familia? ¿Dónde están las respuestas de unos y de otros a la seguridad en las calles, a la invasión migratoria, a las regularizaciones masivas y a las nacionalizaciones fraudulentas de los que promueven la invasión de nuestro suelo por parte de gente que ni respeta nuestras leyes, ni nuestra cultura, ni nuestra identidad, y que quiere que nos adaptemos a su manera de vivir, a su manera de comer y a su manera de tratar a las mujeres? ¿Dónde están las respuestas de unos y otros? Las nuestras están muy claras. El que entra ilegalmente, fuera, inmediatamente, repatriación. El que está aquí ilegal, cometiendo delitos, robando, matando o violando, se va por donde ha venido, a las cárceles de su país, sea legal o ilegal. Y el que está aquí, aunque sea legal, cobrando las ayudas sociales que hacen falta a los españoles, remigración. Para eso sí vamos a emplear el dinero público, para pagar a algunos el billete de vuelta y que se vayan a sus países. Porque nos habían dicho que venían a pagarnos las pensiones. No. Algunos sí, algunos han venido a trabajar, ¿eh? Y nosotros distinguimos de los que vinieron legalmente, respetando las leyes, y están con nosotros como unos más. Los respetamos y les damos las gracias. Ningún reproche. Y esos también son víctimas de los que entran ilegalmente y de los políticos que llaman a la invasión migratoria, ¿eh? Porque nos los encontramos todos los días por la calle y muchos nos dicen que les representamos. ¿Dónde está la respuesta a los autónomos que no llegan a final de mes, que tienen que elegir entre llenar la nevera o encender la calefacción o el aire acondicionado? ¿Dónde está la respuesta a los autónomos que están convertidos en recaudadores de IVA y luego cuando llega el trimestre se lo han tenido que gastar para dar de comer a sus hijos? Y el Estado implacable con las multas, con los plazos fiscales y con todo. Implacable con los débiles, con los ciudadanos, pero el Estado muy permisivo con los delincuentes, con los violadores a los que pone en la calle, a los que importa, con los golpistas de Cataluña, con los terroristas del separatismo del País Vasco y con los corruptos socialistas. Con esos muy permisivos, igual que con los que han venido a estos mítines a lanzarnos adoquines y piedras, que fueron condenados por los jueces y después indultados por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Porque tiene ya la seña de identidad de Otegi y tiene a sus escuadristas que intentan atemorizarnos por algunos lugares. Es verdad que nunca lo consiguen, ¿eh? Normalmente Marlaska les deja acercarse todo lo posible y los tenemos pues gritando ahí a pocos metros. Pero nosotros ya sabéis que no hacemos un acto aquí con unos energúmenos cometiendo delitos y amenazando, y nos bajamos de estos atriles y vamos a echarlos. Que lo tengan claro. Pero ¿dónde están la respuesta a la seguridad, a la identidad y a todo lo que importa a los españoles? No están. Porque tenemos a los políticos hablando de problemas lejanos o de problemas inventados. No hay más que encender las televisiones, escuchar las radios y hablan de cosas en las que nos tienen a veces confundidos y entretenidos, pero que importan muy poco al día a día de nuestras familias, al día a día de nuestros hijos o al día a día de nuestros mayores. E insisto, ¿dónde están las respuestas para que los guardias civiles, que es urgente, que menos lutos, pero que no se pase la campaña sin una respuesta y sin un compromiso de todos? De una ya sabemos que es un accidente laboral. Claro, por eso dicen que no es profesión de riesgo. No, lo que no es profesión de riesgo es ser del Partido Socialista, robar a manos llenas y que después te indulten. Eso no es profesión de riesgo. Pero venía en la furgoneta leyendo las noticias y ha habido una que me ha abierto las carnes. Decía la noticia que se había barajado un protocolo que se desechó para poder disparar a los motores de los narcotraficantes. Y que lo habían desechado, ese protocolo, creo que literalmente decía, porque la sociedad no lo entendería.
será la sociedad anónima que se lucra del narcotráfico, en la que debe tener parte la mafia del gobierno, que si tiene que aliarse con alguien, siempre es con los malos, con los delincuentes, con los terroristas y con los corruptos, y nunca con la gente decente y con el pueblo llano. Y por eso Pedro Sánchez, pues ya no puede ni siquiera caminar por las calles. En definitiva, Pedro Sánchez no puede hablar de los problemas reales de los españoles. Por eso sale del búnker de la Moncloa, se va a los escenarios internacionales y siempre rodeado de un aparato de seguridad para que nadie le tosa. Da igual, le tosemos desde lejos y estoy seguro de que se entera. Porque, pero realmente, ¿cómo iba a salir a la calle? Es que no tenía ni que sorprendernos. Los 5 del Peugeot o del Mercedes procesados o en la cárcel directamente. Su mujer procesada por 5 delitos. Su hermano también imputado. Absolutamente todos los que rodean a Sánchez envueltos en un caso de corrupción que habría, o en muchos casos de corrupción, que habría hecho dimitir a cualquiera. Han robado aprovechándose de la Dana, han robado aprovechándose de los raíles de las vías y luego mueren los españoles. Roban seguramente con las políticas energéticas, roban de cualquier manera y con cualquier excusa. ¿Cómo iban a salir por la calle? Sí, bueno, lo de la baliza no lo sé, realmente, pero la sospecha realmente tiene que estar siempre sobre estos tipos que siempre están dispuestos a hacer algo peor de lo que imaginamos. Claro, no puede hablar de nada de esto. Y como no le gusta a su pueblo y no puede caminar por ahí, nos ha preparado la invasión migratoria y la alteración del censo electoral a través de un proceso de nacionalizaciones masivas y muchas de ellas fraudulentas, de aquellos que no renuncian a su nacionalidad, porque no hay tratados de doble nacionalidad. Y esto es lo que nos espera para 2027, un intento de robarnos las elecciones. Y yo quiero alertaros a todos de que eso es lo que está planeando Pedro Sánchez. Estar en el escenario internacional, pagando amiguitos y poderosos con los impuestos de los españoles e intentar alterar el resultado de las elecciones con nacionalizaciones masivas. Y los otros, pues realmente tampoco pueden hablar de nada, porque el señor Juanma Moreno, que solo ensaya la faceta de simpático, pero que a la hora de la verdad no sabemos qué es lo que ha hecho, lleva 8 años sin cambiar nada realmente. Eso ya no lo sabíamos. Era el método Rajoy. Bueno, pues yo pido una reflexión a los andaluces. Ya han soportado el método Rajoy 8 años, que es de una mayoría absolutas tiradas por el retrete. Aquí el señor Moreno ni ha bajado los impuestos como lo hemos logrado en Aragón y en Extremadura, ni se ha opuesto a esas regularizaciones, ni a las políticas verdes que destruyen el campo andaluz. No ha hecho nada de eso. Vamos a ensayar otra cosa. Pero está muy nervioso con eso y de hecho hoy ha hecho una declaración muy indignada en el sentido de que ya han dicho los de Vox que aunque le falte un voto a Moreno, que no van a abstenerse en la investidura. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! Y salía, que lo sepan los andaluces. Ah, pero ¿se ha pensado que andamos recorriendo Andalucía, España, para pedir el voto y luego si nos dan una confianza que nos permite determinar un gobierno, nos abstenemos? Pero ¿se ha dado un golpe en la cabeza? ¿O realmente qué está diciéndole a la gente? ¿Qué os está diciendo? Está diciendo que vuestro voto no vale nada. Que aquí hay unos señores en un atril, que está Manolo y que estoy yo, y recorriendo toda Andalucía para pediros la confianza y luego lo mismo que hacen ellos. Si te he visto no me acuerdo. Y cuando este señor va a la investidura, que quiere ir en plan chulesco si no le llegan los votos, estos que me voten o que se abstengan. No, nosotros no nos invisibilizamos, ni invisibilizamos a los que confían en nosotros. Nosotros nos tomamos muy en serio nuestros compromisos aquí. Y yo lo que quiero decir es que si nos dais una confianza que permita determinar un gobierno, haremos lo mismo que en Extremadura y en Aragón. Tenderemos la mano, pero haremos que se cambien cosas. Que no va a haber ningún bloqueo que se dedique a otro mensaje, sino a asustar a la gente. No va a pasar nada raro de lo que anuncia el señor Moreno. Lo único que va a pasar es que si no hay mayorías absolutas, pues habrá que hacer lo que hay que hacer en democracia, negociar para tener una mayoría. Y nuestra voluntad es la de que en Andalucía cambien las cosas. ¿Que a Moreno no le apetece gobernar con nosotros? Pues ni a nosotros con él. Ni a nosotros con él, pues, pero bueno, por eso estamos aquí. Es que si no, nos quedaríamos en casa, no haríamos ni campaña electoral, y decíamos, bueno, a ver quién nos vota y luego ya vemos lo que hacemos. Pero es que esto nos lo tomamos muy a pecho. Porque a mí cuando me dicen no nos defraudes, sé perfectamente lo que me están diciendo. Que no engañemos en estas plazas. Y no os vamos a engañar, ¿eh? Y esto no es chantajear a nadie. Esto no es chantajear a nadie. Si hay unas normas que dicen que la mayoría son 55 escaños,
la mayoría no son 54 escaños. Es matemática pura, es ley electoral, es democracia. Son normas, por cierto, que han hecho ellos, no nosotros, que acabamos de llegar. Así que, señor Moreno, de verdad que está muy poco afortunado estos días. Usted que va de simpático, póngase un poco simpático, un poco agradable también con nosotros y con toda esta gente que está aquí acompañándonos. Respete también a otros electores, asuma el veredicto de las urnas y después ya nos entenderemos de buen grado, pero para cambiar las cosas, no para colocar unos traseros en unas cuantas consejerías, Porque al día siguiente, si esto es así, ya sabemos lo que va a pasar. Van a venir todos a preguntar, ¿y qué consejerías quiere Vox? No queremos hablar de consejerías. Queremos saber qué políticas se van a cambiar. Y si nos ponemos poner de acuerdo en eso, pues podremos ponernos de acuerdo en formar parte de un gobierno. O no, porque también están los socialistas. Y el señor Juanma Moreno ha dicho, en alto y para que lo oigan todos los andaluces, que él echa de menos al Partido Socialista, al de antes, que echa de menos mucho a los socialistas y que España necesita al Partido Socialista y que él, pues que lo echa en falta porque España lo necesita. Digo, ¿a qué Partido Socialista se refiere? ¿Al que robó durante 40 años en Andalucía? ¿A cuál? ¿A cuál se refiere? Pero lo cierto es que sorprende que aceptemos con tanta naturalidad que el señor Juanma Moreno diga que le echa de menos al Partido Socialista y desee un pacto con ellos y, sin embargo, dice que no quiere pactar con Vox. Pues tenedlo en cuenta también a la hora de votar, porque como muy bien ha dicho hoy Manolo, aquí el día 17 no se juega la vuelta ni de los socialistas ni de los comunistas. Han hecho mucho daño durante mucho tiempo. Es verdad que al pueblo andaluz le costó sacudirse ese yugo, pero cuando lo ha hecho con contundencia y creo que les queda penitencia, si vosotros queréis, durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, lo único que se juega es si el señor Juanma Moreno sigue sentado viendo pasar el tiempo o si realmente empiezan a cambiar cosas en Andalucía como lo hemos logrado en Extremadura y en Aragón. Eso es lo único que se juega y para eso os pedimos el apoyo. Yo quería agradeceros el cariño, la presencia masiva en esta plaza, pero también quiero deciros que no basta. Hola, caballero. Como me saluden, no, pero hombre, hablar no, para eso hay que presentarse a las elecciones, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como hay gente con mucha convicción por ahí, entre los que estáis aquí sentados, yo quiero pediros que no desconsideréis vuestras posibilidades de convencer a otros. Estar aquí en esta tribuna supongo que tiene un efecto y que quizá a algún dudoso le hemos podido convencer interviniendo. Algunos otros lo escucharán por las televisiones, en esos cortes de 30 segundos que ponen y que realmente no sé si valen para mucho. Pero yo creo que todos los que estáis aquí, que sois muchísimos, tenéis a gente a vuestro alrededor, gente buena a la que queréis, que no lo tiene claro, que se va a abstener porque ha perdido la fe en todos, que ha votado otras cosas y no quiere cambiar, quiere seguir equivocándose, tiene derecho. Yo quiero pediros que anotéis 5 o 6 nombres y que hagáis un trabajo hasta el domingo y que hagáis un esfuerzo en convencerles y pedirles que lo hagan por los jóvenes, que lo hagan por los chavales que merecen algo distinto, que merecen una esperanza para tener una vivienda, para tener un trabajo digno, para poder formar una familia y para poder envejecer en su propia tierra, echando raíces aquí en Córdoba, en Andalucía, junto a sus mayores. Os pedimos la confianza casi exclusivamente para eso y casi exclusivamente por ellos, porque cuando hablamos de los mayores, esa también es una preocupación de los mayores que quieren ver a sus hijos y a sus nietos con un futuro y haciéndose mayores junto a ellos. Muchas gracias por vuestro apoyo y adelante, españoles de Córdoba, sin miedo a nada ni a nadie. ¡Viva España! Para finalizar, como acostumbramos en los actos de Vox, nos ponemos en pie para escuchar nuestro himno nacional.